La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Y una semana más en este juego que hacemos con Teber, nuestro gaitero particular, compositor, músico y, por cierto, autor de nuestra nueva sintonía en La Buena Tarde. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, ya ves, hay que seguir trabajando. Claro. No podemos dejar que el bicho nos pare, así Eso que es. hay que seguir picando con pico y pala todo lo que podamos hacer, porque si no al fin y al cabo nos va a tumbar. Así es. Y bueno, Teber, hoy me parece que vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Sí, va a ser interesante porque lo quería dividir en tres partes, Uh-huh. sobre todo porque la semana pasada estuvo Abraham Cupeiro, quiero recordar el nombre, que era un reconstructor de instrumentos de la antigüedad. Por ejemplo, él tocó el Carnix Celta, que fue una reconstrucción que hicieron a partir de unos dibujos y esculturas que encontraron por ahí. Entonces, la verdad que es muy interesante trabajar ese aspecto para entender cómo luego evolucionó toda esa música hasta ahora. Uh-huh. Entonces, nada, es muy importante el entender cómo siempre en la historia de la humanidad el ser humano siempre tiene que expresarse, ¿no? Ya sea a través del arte, a través de poesías, cuadros, música, pues siempre encontramos un momento para que el ser humano haga más que simplemente hablar, ¿no? Una de las funciones que tiene la antropología es demostrar la relación que tiene el ser humano con la música, ayudándose para comprender la función que cumple dentro de la sociedad. Se conoce el uso de la música sencilla en actividades relacionadas con lo sobrenatural. Uh-huh. Ya lo habíamos hablado en su día con el cancionero Torner, que también encontramos con el trabajo colectivo. Incluso pues en África había casos de lo de rituales de apareamiento, ¿no? Casi un poco como incluso hay animales Uh-huh. que utilizan algo parecido al canto para seducir, ¿no? Fíjate. Sí, un poco serían los pájaros Julio Iglesias, ¿no? Sobre todo en la antigüedad, son canciones sencillas con ámbitos melódicos muy limitados y muy cercanas al lenguaje hablado. Claro, estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de... Para mí es muy injusto hablar de la prehistoria porque es el periodo más largo de la historia de la humanidad, pero parece que siempre lo damos como una sentada, ¿no? Sí, sí, a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro que el arte ya estaba presente, ¿no? Quiero decir, Sí. la de alguna manera, seguro que algo había. Sí. Las pinturas rupestres nos hablan de ello. Ritos funerarios también conocemos Claro. que bueno, todo lo que es el ser humano ya aparecía ahí, ¿no? En sus primeros vestigios. Entonces, es muy interesante porque todo esto de arqueología también con los años va apareciendo mucho más material. En el año 2009 en Alemania encontraron la flauta más antigua que encontraron como instrumento musical. Fue en la cueva de Hohenfels, espero haberlo hecho bien, y es un instrumento de hace 35.000 años, al menos, y es una flauta de hueso de buitre, de una parte de las alas. Se analizó ese mismo instrumento y se realizaron copias de la misma para poder ver cómo sonaba ese instrumento. Entonces, la primera audio que vamos a escuchar es una reconstrucción de esta flauta de Hohenfels, el instrumento más antiguo del mundo. Qué bueno, qué sonido más profundo, Teber. Sí, es complicado porque lo estamos viendo desde la visión nuestra actual. Ajá. No existía Spotify de aquella, no sabíamos Claro. cuál era el playlist más escuchado de esa flauta, pero realmente pudieron reconstruir la escala musical que se hacía con ella, que dicen que es una pentatónica menor de 5 notas, es decir, con 5 notas ya estás construyendo esa melodía que escuchábamos. Y luego, claro, también esta interpretación musical hay que verla un poco desde la perspectiva que digo yo actual, porque es la que estamos teniendo para poder interpretar. No sabemos cómo la utilizaban. No sabemos si la idea musical que tenemos ahora era la misma que podían tener ellos, claro. Pero bueno, ya empieza a aparecer un orden musical ya de este primer instrumento. Y dices tú, ostras, ya hay 5 notas que tienen un sentido musical y ya estamos buscando un tipo de forma de expresión, ¿no? Y dices tú, bueno, esto ya empieza a encajar ya dentro de lo que es el
el ser humano. Que muy probablemente, funcionasen ya muy parecido, ¿no? A cómo podemos funcionar hoy. No Sí, lo sabemos. porque al fin y al cabo el oído, yo siempre digo, mucha gente me dice, no, yo no sé escuchar música o no sé de música. Yo, mira, que sepa si suena bien o mal, yo creo que lo tenemos todos. Y eso fue lo que fueron buscando, pues alguien que fuese un oído un poco mejor trabajado o más virtuoso en ese sentido, fue el que pudo haber tallado mejor ese instrumento. Y hablaban también de la calidad técnica que era ya tirando a luthiers, digamos, que ya se ve que hay cualidades del sonido que se fueron buscando y cosas de estas, que realmente sorprende para ser el primer instrumento de la humanidad, ¿no? Teniendo en cuenta que se supone que eran inferiores psicológicamente o mentalmente a lo que se supone que es el Homo sapiens sapiens actual, ¿no? Luego es muy interesante porque las propias cuevas, cuando vivían en ellas en la prehistoria, fueron capaces de reutilizar un poco el sonidos que había dentro. Se hablaba de estalactitas que vibraban y emitían sonidos tipo vibráfonos o metalófonos. Incluso en la cueva de Nerja, en Málaga, se suele utilizar como un escenario natural para tocar con orquesta por las propiedades sonoras que tiene esa cueva. Yo he estado ahí en un mini concierto, ¿eh? Sí, yo llegué a ver uno de José Carreras, o sea que también fueron gente de primera línea hacia allí. Ellos no son tontos, me refiero. Tienen oídos como nosotros y son capaces de reutilizar y ver que esas utilidades y esas sonoridades existían de aquella. Hablamos también que los más instrumentos de aquella antigüedad pues eran objetos que eran utensilios o el propio cuerpo que se utilizaba para hacer sonidos, ¿vale? Todos podemos recordar al señor de la tuna que utiliza la pandereta y el cuerpo para moverse, ¿no? Pues ya lo hacían en la prehistoria. También nos encontramos con tambores, arpas, flautas, incluso caparazones de tortugas que utilizaron para utilizar como instrumentos de percusión. Y bueno, para ponerlo un poco en perspectiva, estamos hablando de que este periodo de prehistoria, que es muy injusto hablar de ello porque son 95.000 años. Entonces, que va desde la edad de piedra, la edad de metal y demás periodos que están por el medio. Entonces, imaginaros, es muy simplificado, pero para hacernos un poco de idea ya sabemos que ya en la antigüedad se utilizaban los instrumentos para hacer ritos, incluso llegaron a hacer algunos bastante elaborados de lo que creíamos que podían hacer, que eran más que palos y piedras, ¿no? La sociedad aquella. Pues nos vamos a dar otro salto en la historia, vamos a ir a buscar la canción más antigua del mundo. ¿Eso existe? ¿Eso sabemos? Bueno, suponemos que es esta, ¿no? Sí, se supone que fue la década de los años 50, cuando en las excavaciones se encontraron en la ciudad de Ugarit, que ahora mismo se corresponde actualmente con Siria, se encontró un himno que se llama el himno de Ugarit, o también conocido como el himno de Nikal, que es la diosa de Ugarit y de Canaán, y es una pieza que data de 3.400 años. Son unas tablillas de arcilla escritas con símbolos cuneiformes. Es decir, tuvieron que hacer un estudio bastante serio de esas tablillas y ver que realmente detrás se escondía una canción. En el año 72 hubo una arqueóloga que fue capaz de recomponer todo eso y transcribirlo en la canción. Y, bueno, después de ella fueron varios expertos detrás de ello. Entonces, bueno, la versión que vamos a escuchar de ese tema es una que hizo el artista Michael Levy. Para ello utilizó una lira, que era el instrumento más fiel o más cercano a lo que utilizaban los habitantes de Ugarit en aquella época. Escala de sol, me parece, ¿no? Vamos. No sé si sería sol, pero sí que reconociste que hay una escala. Sí. Y eso es porque a través de este estudio de las tablillas sabemos que la escala diatónica, la de 7 notas, es decir, la de sonrisas y lágrimas, la que todo el mundo aprendimos de do, re, mi, fa, sol, la, si, ya existía hace 3.400 años. Wow.
vuelvo a repetir eso, que el oído ya busca siempre un poco un sentido y un orden. Y lo primero que me vino a mí a la cabeza, claro, será, digamos a decir, el atravesamiento cultural de la música. Me sonó a música oriental. Sí, bueno, claro, el instrumento, ¿no? Estamos en Oriente Medio, Claro. estamos ahí justo en la Tierra Media de Occidente y de Oriente. Y bueno, ahí está compartiendo lo que va a ser, porque todavía no era, parte del mundo de cada lado, ¿no? En este caso, hoy estamos hablando un poco de música occidental y bueno, esta tablilla pues se puede considerar hasta que aparezca otra, que en el tema de la ecología nunca podemos hacer esas afirmaciones. Esta es la más antigua desde hasta ahora. Entonces, llama muchísimo la atención eso, que ya desde hace 3.400 años ya teníamos un orden musical dentro de todo esto. Vale, pues ya vamos a Grecia. Vamos saltando años aquí como era el programa este de Érase una vez el ser humano, ¿no? Sí. Pues vale, la base de la música occidental está en la antigua Grecia. Incluso ya la palabra música viene del vocablo griego musik, supongo que sigue así, o musique, escrito, dicho literal, que era un vocablo para designar toda disciplina artística en general. Pero luego se encuentra la raíz de las 9 musas protectoras de la ciencia y de las artes. Las musas son las divinidades femeninas que inspiraban a filósofos y poetas, incluso a los músicos actuales, que siempre estamos buscando la musa. Y en el caso de la música, Euterpe es su musa, y muy ligada especialmente a los flautistas, que se supone que es la protectora del arte de tocar la flauta. La música tiene una gran importancia en Grecia por tener considerado ese origen divino y está ligada a un texto, no solo a la interpretación de la melodía. Hasta ahora solo escuchamos melodías, pero a partir de ahora los griegos añadían también texto. Bueno, también hay que decir que había filósofos, escritores en la antigua Grecia que pudieron desarrollar también esa capacidad para poder desarrollar todo ese concepto de música con texto, ¿no? Y todos también tenemos el recuerdo un poco de las sirenas con Ulises, ¿no? En el viaje de él, que lo trataban de seducir con la música, ¿no? En Grecia me parece una doctrina llamada la doctrina de Letos, que desarrollan diciendo que la música afecta el carácter y el comportamiento del ser humano, porque tiene un poder emocional sobre él mismo. De eso estamos seguros. Sí, incluso es que lo tenían claro ya desde aquella. Claro. Y me gusta mucho la visión que tenían Platón y Aristóteles, que era para el sistema educativo, que decían que teníamos que alimentar de igual forma el cuerpo y la mente, ¿no? Claro. En este caso hablaban de gimnasia y música. Me gusta esa idea hasta ahí. Luego hay otro concepto que hicieron de ellos de conclusión que no me gusta tanto, que es que decían ellos que si desarrollabas más un músculo, digamos, no, la música se convertía en gente afeminada, sin caras, sin valor, y si desarrollabas mucho el deporte, que te convertías en un hombre violento. Sí que está claro el concepto de buscar el equilibrio, pero las conclusiones no me gustan tanto, ¿no? Bueno, no seamos tan duros, ¿no? Con Platón y Aristóteles, que sentaron las bases del pensamiento crítico, pero hace mucho tiempo. Claro, hombre, yo entiendo que estos razonamientos son para buscar que se tenga el grado de equilibrio, ¿no? Pero visto desde la perspectiva actual, que estamos un poco con la flor de piel, parece bastante duro, ¿no? Pues de esta etapa quiero destacar la pieza denominada Epitafio de Seikilos, que es un epitafio que compuso Seikilos a su esposa Euterpe. Es una lápida funeraria datada en el siglo I después de Cristo, con signos alfabéticos que identifican notas y duraciones. Y luego hay una melodía diatónica en modo frigio, y se supone que esta es la segunda composición musical más antigua tras el himno que escuchamos anteriormente. Unísono, siguiéndose en las escalas la lira y la voz femenina. Sí, en este caso es una reconstrucción hecha por el Taller de Música y Canto de la Biblioteca Popular Diego Pombo en Buenos Aires.
siempre estamos haciendo reconstrucciones sobre ellos. Y se hacen, los expertos, digamos, que hacen las transcripciones literales, y luego los músicos somos los que reinterpretamos a nuestra idea o cómo creemos que ese sonido sería. Luego, por ejemplo, me parece muy interesante la traducción al castellano del texto del epitafio, del que quiero destacar, que dice: mientras vivas brilla, nunca sientas pena. La vida dura muy poco y el tiempo necesita su final. Y dices tú, ostras, 4 versos más profundos aquí que... Sí. Y incluso la idea del paso del tiempo siempre fue el miedo a morir, al fin y al cabo, ¿no? De todo el ser humano que no quiere dejar de existir. Así es. Y Ese pensamiento, bueno, pues por lo que vemos, nos acompaña desde el inicio de los tiempos. sí, y eso que ellos eran más conscientes por varios motivos. Tenían periodos de vida más cortos, tenían enfermedades mucho más agresivas por falta de medicamentos y cosas que tenemos en la sociedad actual. Entonces, bueno, ellos tenían una concepción de la muerte mucho más clara que la que tenemos ahora. Ahora es muy, ya incluso desde hace 100 años, que por ejemplo era habitual que la familia pues muriesen hijos al nacer y cosas de estas, o incluso la madre en el parto. Yo creo que tenían otra perspectiva. El dolor es el mismo, pero bueno, era más cotidiano, ¿no? Ahora mismo parece que siempre que hablamos de un famoso, que hablamos de Maradona en su día, parece que es el fin de una era, ¿no? Y antes era todo mucho más, o sea, igual de duro, pero mucho más claro. De esta época griega también me quiero fijar en uno de los parientes más cercanos que tenemos de la gaita, que se llama Laulos, y que podemos escuchar ahora en esta pieza. ¿Viento o cuerdas friccionadas? ¿Qué estamos escuchando? Realmente es viento, pero bueno, yo sé por dónde vas. Te recuerda un poco igual a la zanfona, ese sonido que tiene. Sí. Pero en este caso el aulos son 2 tubos sonoros, 2 tubos melódicos, que al principio, si te diste cuenta, estaban tocando la misma melodía. Sí. Y luego se dispersan, digamos. Exacto, pero sigue siendo el mismo instrumento, y lo que pasa es que separas la mano derecha e izquierda y puedes hacer esta especie de armonía que hace el aulos. Pues esto es uno de los padres de la gaita, de la antigua Grecia. Y ya para terminar con los griegos, hay que pararse los pitagóricos, que son del siglo VI a.C., justifican la belleza musical a través de las matemáticas. Y para mí es como un leitmotiv. Qué bueno. Porque es juntar música y ciencia, ¿no? Un poco lo que es mi vida, ¿no? Al fin y al cabo. Y es curioso porque ellos establecieron relaciones entre las notas en las escalas, las quintas, octavas, las cuartas, mediante intervalos matemáticos. Si te sientas a analizar la teoría matemática que tienen ellos, es para tener unas tardes, unas cuantas, para darle a la cabeza, para entender realmente ese proceso. Y luego me encantan cómo definen la armonía, porque para ellos es un equilibrio entre el alma humana y el principio ordenador del cosmos. ¿Vale? Entonces, porque ellos pensaban que el universo tenía un orden, y que la música, al fin y al cabo, era el sonido de ese orden del mundo, del universo. Suena todo súper poético, la verdad. Sí. Y súper místico. Bueno, pero pues, oye, si ellos profundizaron así... Sí, y es una visión que claro, vista desde nuestro punto de vista, la verdad que dices tú, ostras, pues la verdad que es mucho aún más profundo de lo que nosotros pensábamos. Pues seguimos avanzando en el tiempo y empezamos a Roma. Es complicado porque no hay mucho vestigio musical de Roma. Sí que siguieron el camino marcado de los griegos, y luego también destaca mucho la presencia musical en todos los ámbitos de la vida. Pero estaban muy ocupados haciendo edificios monumentales. Sí, y luego el siguiente día hacían las fiestas para celebrarlo, que es donde utilizaban la música, y todo el mundo pensamos en el cine, ¿no? Las bacanales, música, y que el mundo de los romanos era bastante liviano, ¿no? Sobre todo en Roma. Los que iban por las batallas no era tan fácil. En las películas, al menos en las películas, se ve muchas arpas. Sí, luego está la imagen también, incluso el recuerdo sonoro de las trompas. También. Haciendo ese sonido de llegada siempre de los emperadores y todo eso, ¿no? En el mundo del espectáculo estaban los instrumentos de viento. Sobre todo en el circo, ¿no? Para marcar los cambios de tiempo y bueno, para ir quitando los muertos de la arena. Había que entretener un poco por el medio. Eso es, la banda sonora de mientras limpiamos el arenal. Eran los anuncios del pan y circo, ¿no? De aquella.
me gusta destacar del Imperio Romano que fue un poco también ahí donde empezó a aparecer el principio de la Iglesia cristiana primitiva. Y con ella empezó a aparecer la música en los ritos religiosos. Bueno, ya existía antes también de la herencia judía, incluso de Siria también, que tenían salmos. Pues eso, los cantos primigenios de la Iglesia se encuentran en esa herencia judía y los cantos que se hacían en las sinagogas. La primera actividad que se da en la Iglesia cristiana es el canto de himnos, que en este caso serían los salmos, que salmos llegan hasta el día de hoy. Y son los himnos que encontramos en el Antiguo Testamento. Incluso si estamos en el rito religioso, yo que fui a un colegio religioso, pues la verdad que lo tengo bastante claro, Sí. Los salmos existen dentro de la celebración. Pero claro, estás recitando salmos que son del siglo I seguramente. Bueno, incluso anteriores porque es la herencia judía del Antiguo Testamento. También estamos muy acostumbrados a ver la música en las misas actuales. Por ejemplo, si vamos a las iglesias luteranas y demás, pues tienen un caldo de cantos y de himnos en idioma alemana que son, vamos, dignos de ver porque es una evolución muy, muy gorda que hicieron ellos de la música. Y claro, en esto tenemos que recordar que Teodosio fue el que adoptó la religión cristiana allá en el siglo IV después de Cristo. Coincide con el final del Imperio Romano, también es un clásico con el cambio de época, ¿no? Y se pueden buscar esos vestigios de la música en la misa, que lo vamos a escuchar en un canto que encontré, que es un Kyrie eleison, que traducido a nuestro lenguaje, está en griego, sería el Señor ten piedad, que es parte del tiempo ordinario en la ceremonia de entrada. Kyrie eleison. Que hay ahí, digamos, como base continua, ¿no? Sí, de bajo continuo. Esto me recuerda, bueno, lo primero que me viene a la cabeza es lo de los cantos gregorianos. Sí, está todo relacionado porque al fin y al cabo el canto gregoriano evolucionó también de este tipo de cantos primigenios de la Iglesia. Este que escuchamos en concreto está recogido del siglo VI después de Cristo, pero es que viene evolucionado imaginaros, de todos esos 6 siglos se fueron cantando esas mismas canciones, no hubo mucha evolución, que es lo bueno que tiene en ese sentido, por ejemplo, la Iglesia en cuanto a este tipo de estudios. Y aquí aparecemos en Asturias de repente, por la evolución de este tipo de cantos, que es la misa asturiana de gaita. La misa asturiana de gaita es un tesoro histórico musical, este tipo de canción que escuchamos ahora, que es el Kyrie, tiene su versión asturiana evolucionada a partir de los cantos latinos. Es decir, pues eso, el Imperio Romano se extendió por el mundo, llevó las religiones con ella, y estas celebraciones, ritos y músicas fueron evolucionando por el mundo. Y en el caso de Asturias tenemos nuestra propia versión. Se traduce en el sentido de que, como por ejemplo, en los pueblos cuando se iba a hacer las misas se necesitaba o quería el cura que se interpretase ese tipo de piezas, pero lo que tenía a mano era el cantante de tonada y el de gaita. Entonces dijeron, pues como es lo que hay, vamos a hacer la misa como tiene que ser, pero con lo que tenemos en el lugar. Y nos da lugar a esto que vamos a escuchar ahora. Con la piel de gallina es el gran Joaquín Pisán. Exacto. Estamos escuchando la misa de gaita asturiana que se celebró en el santuario de Covadonga, quiero recordar, el año 2018. A la gaita está José Manuel Tejedor. Y ese bajo que escuchabas antes, pues es el roncón en esta versión asturiana. Y la verdad que podemos ver cómo encaja a la perfección nuestra idiosincrasia, como digo yo,
en este tipo de música. Es decir, podemos traer esos tipos de cantos que se remontan eso, desde el siglo I, incluso anteriormente si fuesen de esa herencia judía, y llegan a día de hoy a través de los filtros de que fue pasando por las zonas, por los lugares y por la forma de adaptación. Incluso está cantado en griego, me refiero, que había gente que seguramente no sabía ni leer ni escribir y cantaban en griego. Impresionante recorrido por la historia de la música, que como todos los caminos, bueno, pues en algún lugar del mundo todos los caminos conducen a Roma. Aquí en RPA con Teber todos los caminos conducen a Asturias, y aquí seguiremos, o a partir de aquí continuaremos la próxima semana en este recorrido apasionante por la historia de la música, que como decimos siempre termina aquí. Teber, muchas gracias. A vosotros. Estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nuesa.